Les voy a pedir que por favor abran su Biblia a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Digan amén cuando lo encuentren. Y vamos a orar para poner este estudio en las manos del Señor. Padre Celestial, al abrir tu palabra, una vez más la abrimos con una anticipación tremenda de lo que tienes para nosotros a través de ella. Que a través de la adoración y la alabanza tu Espíritu ya haya estado trabajando en nuestros corazones, Señor, para que sean una tierra fértil en la cual pueda caer la semilla de la palabra y pueda producir fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Haznos esa buena tierra, Señor, en donde tu palabra va a arraigarse, va a florecer y va a producir ese fruto que tanta honra, que tanta gloria, que tanta adoración te trae, Señor. Que podamos ser una iglesia que inspira a cristianos y no cristianos a buscar acercarse a ti por las doctrinas que practicamos, por la forma en la que enseñamos, por los cantos que cantamos. Que todo, Señor, sea una flecha que apunte a ti y solamente a ti. Que nosotros como iglesia, que tu siervo, Señor, mengue y que tú crezcas, oh Dios. Para la honra y gloria de tu Hijo Jesús, quien se entregó por nosotros, para que ahora podamos tener las puertas del cielo abiertas, Señor, a nosotros. En el nombre glorioso de ese Hijo amado, Cristo Jesús, pedimos estas cosas. Y la iglesia dice... Amén y amén. Estamos en el capítulo 2 entonces de la epístola de Pablo a los romanos. Y como pudimos ver en nuestro estudio la semana pasada en los versículos 17 al 24, Pablo está dirigiéndose exclusivamente a los judíos en estos versículos. Está dirigiéndose exclusivamente a los judíos en estos versículos. Y básicamente les está diciendo que no estuvieran confiados en que porque Dios les había dado la ley a ellos y por lo tanto tenían el conocimiento de la ley, ellos no serían contados entre aquellos que habían rechazado a Dios y estaban pecando contra Dios. Sí, era muy importante para Pablo que ellos supieran eso, que no tenían de qué estar confiados, no tenían de qué gloriarse por ser judíos, no tenían de qué gloriarse por tener la ley y conocer la ley. Les dicen los versículos 19 al 21, que por su conocimiento de la ley, ellos estaban convencidos de que eran guías de los ciegos y luz de los que estaban en tinieblas. Se veían a sí mismos como instructores de los ignorantes y maestros de niños. Y decían o creían que porque tenían la ley, tenían la clave del conocimiento y la verdad. Pero luego les hace este reproche en el versículo 21, pues bien, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? En otras palabras, tienen la ley, tienen el conocimiento de la ley, creen que son todas estas cosas para los que no tienen la ley, pero tú que estás enseñando la ley no practicas lo que la ley dice, no haces lo que la ley dice. Y hablamos de cómo a menudo en el cristianismo o en la cristiandad, como le quieran llamar, hay personas que se dicen ser cristianas, que tienen el conocimiento de las Escrituras, que intentan enseñar a otros la verdad de las Escrituras, que intentan enseñar a otros la sabiduría de las Escrituras, pero ellos mismos no están practicando lo que están enseñando, lo que los hace, ¿qué dijimos? Hipócritas, que era lo que los judíos estaban siendo. Eran los judíos. Entonces dice, pues si bien tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Y noten, les dicen los versículos 23 y 24, tú que te sientes orgulloso de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley, porque como está escrito, por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos. En lugar de ser todo lo que se creían ser, lo que estaban siendo era piedra de tropiezo para los paganos, y más que acercarse a Dios, el comportamiento de los judíos hacía que los paganos blasfemaran a Dios y no se acercaran. Mis hermanos, estamos nosotros como iglesia aquí en esta tierra para atraer a la gente incrédula a Dios y para atraer a la gente que ya cree más cerca de Dios, para edificarnos los unos a los otros, para ayudarnos los unos a los otros a comprender lo que las Escrituras dicen y sí, a llamarnos a cuentas los unos a los otros cuando nos damos cuenta que alguno de nuestros hermanos no está viviendo como debe vivir un cristiano. No enfrente de todo mundo, obviamente, sino como nos dice el Señor en Mateo 18, llamándolo a solas
y diciéndole, llamándolo a cuentas o llamándola a cuentas por lo que está haciendo. Sí, entonces no debemos de hacer cosas que en lugar de acercar a la gente incrédula a Dios, la va a apartar de Dios. He visto en posts de Facebook y diferentes redes sociales y he escuchado de la boca de algunas personas que se quejan de cómo somos los cristianos unos con otros a menudo, de cómo nos comportamos como cristianos, de cómo hablamos tanto de la santidad de Dios, de la bondad de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, pero nosotros en nuestra vida no mostramos ninguno de esos atributos cuando se supone que eso es lo que debemos estar haciendo mientras estamos aquí en la tierra. Y he escuchado de mucha gente que dice, si esos son los cristianos, entonces yo no quiero serlo. Miré un post el otro día en donde una persona le responde a la persona que es cristiana, que puso un post que a mucha gente se le hizo medio condenador, y le puso la persona esta como contestación al post. Por eso yo me hago más hacia el ateísmo que hacia el cristianismo. Qué triste. Qué triste. Ahora podemos decir, bueno, pues es que tengo que decir la verdad, porque si no digo la verdad estoy fallándole a Dios y estoy faltando a las Escrituras. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo vino trayendo la verdad, pero también trayendo ¿qué? Gracia. Vino con la verdad y gracia. Y se los he dicho algunas veces ya, que la verdad sin gracia es muy difícil de aceptar, muy difícil de soportar. Pero la gracia sin verdad no tiene ningún efecto. Entonces tiene que ser de la misma manera la verdad, pero siempre bañada en gracia, para que los paganos no blasfemen a nuestro Dios. Para que los paganos no digan, pues los cristianos predican una cosa, pero hacen otra completamente. Sí, tenemos que nosotros mantenernos siempre dentro de lo que las Escrituras dicen y no prestar excusas o dar excusas por nuestro comportamiento o falta de buen comportamiento basados en Escrituras que nosotros creemos que nos dan la libertad para practicar esos comportamientos. Entonces lo que Pablo les estaba diciendo, que en lugar de ser todo lo que creían ser, lo que estaban siendo era piedra de tropiezo para los paganos, y más que acercarse a Dios, el comportamiento de los judíos hacía que los paganos blasfemaran a Dios. En el Evangelio de Mateo lo estudiamos hace tiempo, pero estoy seguro que todavía se acuerdan del pasaje. En Mateo capítulo 23 y el versículo 15, el Señor Jesucristo hablando aquí a los escribas les dice, Mateo 23, 15, les dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, ¿cómo los llama? Hipócritas, porque recorren mar y tierra en busca de seguidores, y una vez que los consiguen, los hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Palabras duras de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, que no se diga que nosotros andamos en la ciudad, en el pueblo, en el estado, en el país, que estamos usando Facebook, que estamos usando Instagram, que estamos usando todos esos medios que tenemos para tratar de alcanzar a la gente para Cristo. Que no se diga que nosotros estamos haciendo todo esto para atraer seguidores, pero una vez que nos siguen, los convertimos en doblemente hijos del infierno. Tenemos que estar seguros que les hablamos de nuevo con la verdad, pero tenemos que estar seguros también de que manifestamos la gracia y misericordia de Dios. Y no podemos sentirnos orgullosos de que somos cristianos, porque he visto y he escuchado también a muchas personas que están bien orgullosas de ser cristianos. Y les digo una cosa, nunca debemos estar orgullosos de ser cristianos, porque no somos cristianos porque nosotros de alguna manera decidimos ser cristianos. Somos cristianos porque el Señor decidió a través de su palabra, por medio del poder del Espíritu Santo, darnos el don de la fe, y por medio de esa fe que por gracia nos fue dada, ahora somos cristianos. No fue nada que nosotros hubiéramos hecho o podido hacer. Es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero hay gente muy orgullosa de que es cristiano. Yo soy cristiano. Soy orgulloso de ello. Vamos a ver más adelante más acerca de esto. Ahora, dentro de ese mismo contexto de lo que vimos la semana pasada, Pablo se va a referir a otra cosa que para los judíos era de gran significado.
Se va a referir a otra cosa que para los judíos era de gran significado. ¿Sí? Ahora, yo no sé por qué era tan gran significado, porque no era como que podían hacer alarde de ello. No era como que lo podían andar enseñando, ¿no es cierto? ¿Y saben de qué estoy hablando? De la circuncisión. Estoy hablando de la circuncisión, porque los judíos estaban muy orgullosos de que ellos tenían la circuncisión, de que eran de la circuncisión, porque era el símbolo, la señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Sí, estaban bien orgullosos. Es más, vamos a ver más adelante que a los judíos se les llamaba los de la circuncisión y a los gentiles los incircuncidados. ¿Sí? En Génesis capítulo 17, comenzando con el versículo 9, Génesis 17, versículo 9, dice: Dios también le dijo a Abraham: tú por tu parte guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, por sus generaciones. O sea, desde ese momento y hasta que Israel desapareciera, e Israel no va a desaparecer hasta que el Señor se lo lleve al cielo juntamente con la iglesia. Y no todo Israel, solamente Israel que crea en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, de nuevo el versículo 9, Dios también le dijo a Abraham: tú por tu parte guardarás mi pacto, tú y tu descendencia por sus generaciones. Este es el pacto que yo hago con ustedes y que ustedes guardarán. Es decir, tú y tu descendencia, todo varón que haya entre ustedes será circuncidado. Versículo 11, ustedes circuncidarán la carne de su prepucio como señal del pacto entre nosotros. Entonces, esta es la señal del pacto de Dios con Abraham, o para Abraham y su descendencia, de que el Señor los había escogido a ellos. De que el Señor los había escogido a ellos, a los judíos, a los descendientes de Abraham. Y está bien, no tiene nada de malo. El hecho es que, o lo difícil, o lo que tiene de malo es que se enorgullecieran de que ellos eran los de la circuncisión, como si hubiera sido idea de ellos. Como si ellos hubieran dicho: esta es una buena manera de hacer un pacto con Dios. A ver, vénganse todos los varones para acá. Vamos a... No, fue Dios el que lo hizo. ¿Y saben qué? Creo que hizo la circuncisión precisamente para que no pudieran hacer alarde de ello. Para que no pudieran enorgullecerse de ello. ¿Sí? Creo que por eso lo hizo así, porque era algo que debía ser entre ellos y Dios. Y revelaría, más que algo externo, el pacto o su adherencia al pacto se iba a revelar no por lo que se había hecho en la carne, sino por lo que el Espíritu Santo de Dios haría en su espíritu, en su corazón, como vamos a ver más adelante. En el Nuevo Testamento, la circuncisión, como les estaba diciendo, es un nombre que a veces se les da a los judíos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10, versículo 45 y siguientes, no te dice los judíos circuncidados, ¿sí? La Reina Valera 60 dice los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían creído en Jesús, pero seguían siendo judíos, eran judíos. Los judíos circuncidados que habían acompañado a Pedro a la casa de aquel centurión, estaban atónitos de Cornelio de que también los no judíos recibieran el don del Espíritu Santo. O sea, los no judíos son los gentiles, no estaban circuncidados, pero aún así el Señor envió el Espíritu Santo sobre ellos. Versículo 46 de Hechos 10 sigue diciendo: pues los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Versículo 47, entonces Pedro dijo: ¿hay algún impedimento para que no sean bautizadas en agua estas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Eran gentiles incircuncisos y el Señor había dejado o había enviado su Espíritu Santo a caer sobre ellos, y el Espíritu Santo que cayó sobre ellos tuvo el mismo efecto que había tenido el Espíritu Santo cuando cayó sobre los apóstoles en el aposento alto. Y Pedro se quedó así como que, ¿qué onda con esto? ¿Saben qué? Si ellos están recibiendo el mismo don que nosotros, si ellos como gentiles incircuncisos están recibiendo el mismo don que nosotros, yo no veo ninguna razón por la que no los vayamos a bautizar. Ahora piensen en esto, para aquellos que creen que el bautismo es necesario para la salvación, y también vamos a hablar más de esto. ¿Recibieron el don del Espíritu Santo antes o después de bautizarse?
¿Creen ustedes que el Espíritu Santo, creen ustedes que Dios mandaría al Espíritu Santo y les diera los dones del Espíritu Santo a alguien sin antes ser salvo? No. Sin embargo, ellos no habían sido bautizados todavía, no estaban circuncidados tampoco, y cuando Pablo fue y les predicó el Evangelio, en cuanto ellos creyeron, ¿qué sucedió? Descendió el Espíritu Santo y cayó sobre ellos. En cuanto creyeron, lo que nos dice entonces, que en cuanto se cree, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y nos da dones que no teníamos antes, que nosotros estamos mandados a descubrir para ponerlos al servicio de Dios. ¿Sí? Por eso Pedro pregunta, ¿hay algún impedimento para que no sean bautizadas en el agua estas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y obviamente la respuesta es no, no hay ningún impedimento, vamos a zambutirlos en el agua. O echarle agüita encima, o como le haya hecho Pedro, no estoy seguro. ¿Verdad? En Hechos capítulo 11, los versículos 1 y 2, noten. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea supieron que también los no judíos, los gentiles, habían recibido la palabra de Dios. Debo decir gentiles incircuncisos. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los que practicaban la circuncisión, la Reina Valera 60 dice, los que eran de la circuncisión, de nuevo judíos que habían creído en Jesús, comenzaron a discutir con él. Y le empezaron a decir a Pedro, ¿por qué entraste en la casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos? Entonces empezaron a reclamarle a Pedro, entraste a la casa de hombres incircuncisos, comiste con ellos, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Así de importante era para los judíos la circuncisión, así como así de importante es para algunos grupos cristianos el bautismo. Más de eso más adelante, ¿ok? No me quiero adelantar porque luego me pierdo. Pero síganme, ¿ok? Entonces, eso fue lo que pasó. Ahora, en Hechos 15 se habla de lo que puede considerarse como el primer concilio de la iglesia en Jerusalén. Y la razón por la que se hizo ese concilio fue precisamente porque habían salido algunos judíos de Jerusalén, judíos cristianos, que decían que creían en Cristo, habían salido de ahí y habían ido a las iglesias que Pablo había estado estableciendo y les habían dicho que para poder ser salvos, no solamente tenían que creer en Jesús, sino que necesitaban ser circuncidados también. Entonces llaman al concilio a Pablo, que siempre está luchando contra los judaizantes y los llama mutiladores del cuerpo y les dice que por qué mejor ellos no se mutilan a sí mismos, etcétera, etcétera. Sí, va a este concilio para hablar con el resto de la iglesia y preguntarles ¿qué hacemos aquí? Porque es cierto que la circuncisión es algo que Dios nos dio a nosotros como judíos. Y es cierto que nuestro Mesías es judío. Pero tenemos que imponerlo también este ritual a los gentiles que no están circuncidados para que puedan ser salvos. En Hechos capítulo 15, comenzando con el versículo 6, Hechos capítulo 15, comenzando con el versículo 6, los apóstoles y los ancianos se reunieron para tratar este asunto. Y luego de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo, queridos hermanos, ustedes saben que hace algún tiempo Dios determinó que yo mismo proclamara a los no judíos el mensaje del evangelio para que creyeran. Fue lo que sucedió en el capítulo 10 y 11 cuando fue a la casa de Cornelio. Y Dios, noten lo que dice, que conoce los corazones, los confirmó y les dio el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Nota mía aquí, sin ser circuncidados y en el cristianismo sin ser bautizados aún. Versículo 9. Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, sino que por la fe purificó sus corazones. Entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios? Noten Pedro. ¿Por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos, y note que está llamando discípulos a todo mundo, ¿sí? Incluyendo a los gentiles, al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Les está diciendo, no sean hipócritas. Ustedes saben que ni nosotros ni nuestros padres han dejado generaciones sin circuncidar. ¿Sí?
No siempre hay quien circuncide, no siempre están las posibilidades de hacerlo y se han dejado de practicar esto por muchísimos años y muchísima gente no lo practica y ahora ustedes quieren imponer esto a los discípulos no judíos o incircuncisos, ¿sí? Para que puedan ser salvos. ¿Cómo puede ser eso? Versículo 11, noten lo que dice. Lo que creemos es que, y noten el orden en el que lo dice, ¿ok? Lo que creemos es que por la bondad del Señor Jesús seremos salvos lo mismo que ellos. En otras palabras, ellos son salvos por la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros queremos ser salvos, también tenemos que ser salvos únicamente por la bondad del Señor Jesucristo. Noten cómo está llamando, en contexto está llamando primero salvos a los no judíos, a los incircuncisos, y luego está llamando salvos a los de la circuncisión. Nosotros vamos a ser salvos igual como ellos son salvos, dice Pedro. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta cómo los papeles han cambiado? Pablo está cambiando los papeles. Pablo les está diciendo a los judíos, no se crean tan chidos, diríamos en Mexicali. No se crean tan chidos. Porque ¿saben qué? Los no judíos, los circuncisos, van a ser salvos, igual que los judíos. Acuérdense, Pablo nos dice en el capítulo 1 de Romanos que no se avergüenza del evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Primeramente, ¿de quién? De los judíos, pero también de los no judíos. Eso es algo de lo que Pablo está tratando de decirnos aquí a través de estos 2 capítulos que hemos estado estudiando, que para Dios no hay acepción de persona. Cuando lleguemos al capítulo 3 vamos a ver que delante de Dios no hay nadie inocente. Vamos a ver que todo mundo ha pecado y está destituido de la gloria de Dios y que solamente puede volver a obtener esa gloria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, entonces de nuevo, en Hechos capítulo 15, en el versículo 11, lo que creemos, dice Pedro, es que por la bondad del Señor Jesús seremos salvos lo mismo que ellos. Y luego Pablo y Bernabé hablan de todo lo que Dios había hecho, en el capítulo 15 de Hechos, hablan de todo lo que Dios había hecho ya entre los gentiles, aun cuando no estaban circuncidados. Y cuando ellos, Pablo y Bernabé, terminan de dar su testimonio, llegan a una conclusión, y la conclusión es esta. Jacobo dijo en Hechos capítulo 15, versículo 14, no sé si lo van a poner, no me acuerdo si lo puse o no. Si no lo ponen, escuchen. Jacobo dijo, Simón nos ha contado cómo Dios visitó a los judíos por primera vez para añadirlos al pueblo que cree en su nombre. Y luego les dice esto Jacobo al resto de la congregación que está ahí, judíos y no judíos, y les dice más a los principales de la iglesia, les dice, mi consejo es que no inquieten a los no judíos que se convierten a Dios. O sea, no los inquieten. ¿Qué les está diciendo? No los molesten con esto de la circuncisión. No les estén poniendo más cargas. De por sí vienen de un trasfondo pagano, vienen de un trasfondo en donde Dios no se conoce, vienen de un trasfondo en el cual están constantemente presentando sacrificios y haciendo todo tipo de rituales para poder estar bien con sus dioses. Y ahora viene nuestro Señor Jesucristo y abre las puertas del cielo a todo mundo que ponga su fe en Él. ¿Y ustedes les van a empezar a poner también obstáculos para que no lleguen? ¿Ustedes también les van a poner obstáculos para que no se acerquen al Señor? Con esto de la circuncisión, que como dijo Pedro, estoy hablando yo aquí, que como dijo Pedro, ni nosotros ni nuestros padres han podido cumplir. Entonces de nuevo les dice, mi consejo es que no inquieten a los no judíos que se convierten a Dios, sino que los instruyan para que se aparten de la idolatría, del libertinaje sexual, del comer carne de animales ahogados y de comer sangre. Nada más, estos fueron los únicos requisitos. Y les digo una cosa, más adelante en Romanos estos requisitos van a cambiar otra vez. Estos requisitos van a cambiar otra vez. Y solamente van a quedar como requisitos, ¿sí? Apartarse de la idolatría y del libertinaje sexual. Pastor, pero ¿y el comer carne de animales ahogados? Pablo va a decir, si te dan un pedazo de carne, no preguntes de dónde salió, tú cómetelo. Así va a decir. Pero les va a decir, pero si te dicen
¿verdad? Que fue ahogado, que fue sacrificado a algún dios o algo. Entonces, por conciencia de los que están ahí, no te lo comas. Pero no me quiero adelantar porque cuando lleguemos ahí se va a poner bien interesante la cosa. ¿Okay? Así es que vayan leyendo por adelantado. ¿Sí? Entonces, nada más estos requisitos les ponen. No circuncisión, nada de los ritos judíos, nada de los ritos del judaísmo. Solamente apártense de la idolatría, que sigue vigente, del libertinaje sexual, que sigue vigente, y no coman carne de animales ahogados. En otras palabras, animales que no han sido desangrados, que se murieron con toda su sangre y no han sido desangrados, y de no comer sangre. Entonces, vemos en las Escrituras que los judíos son vistos como la circuncisión y los gentiles como la incircuncisión. Entonces, queda bien entendido eso, ¿verdad? Es todo, ok. Seguimos adelante. Ok. En ese contexto, podemos entender entonces lo que Pablo nos va a decir en los siguientes versículos. Podemos entender lo que Pablo nos va a decir en los siguientes versículos. Noten lo que dice en el versículo 25. Y necesito decir algo antes que esto. Cuando leemos estos versículos, nada más así como están, sin estudiarlos, sin adentrarlos en ellos, podríamos llegar a la conclusión de que la circuncisión más la obediencia a la ley podían justificar a alguien. En el cristianismo diríamos que el bautismo más la obediencia a la palabra de Dios puede justificar a alguien. Pero debemos de verlo en su sentido más profundo para entender lo que Pablo está diciendo aquí. Noten lo que les dice en el versículo 25 de Romanos 2. Es verdad que si obedeces la ley, la circuncisión, o más bien el ser judío, es provechosa. Pero si la desobedeces, la ley será como si no estuvieras circuncidado. Okay. Noten lo que dice aquí. Pablo les dice, si obedeces la ley, entonces la circuncisión es provechosa. El ser judío te sirve de algo. Pero si desobedeces la ley, será como si no estuvieras circuncidado. En otras palabras, no te sirve de nada. Vemos que la circuncisión como la ley es, porque todavía la practican, una señal importante del estatus especial de los judíos delante de Dios. Y digo es porque hay cristianos que de hecho la practican, pero la practican por higiene, la practican por salud o lo que sea, pero la practican. Recuerden que nuestra religión, el cristianismo, viene del judaísmo. Y si llegásemos a practicar algunas cosas de que el judaísmo practica, no tiene absolutamente nada de malo, siempre y cuando lo practiquemos, nada más como observación de algunas de estas prácticas, sin creer que porque las practicamos vamos a estar más cerca de Dios. ¿Sí? Entonces, no tiene caso que nos convirtamos en judíos para poder ser salvos, porque eso no nos hace salvos. Lo que nos hace salvos es la fe en el Mesías judío, que es Jesucristo. Entonces, es verdad que si obedeces a la ley, la circuncisión es provechosa, dice Pablo, pero si la desobedeces, será como si no estuvieras circuncidado. ¿Sí? Y de nuevo, la circuncisión, como la ley, es una señal importante del estatus especial de los judíos delante de Dios. Sin embargo, Pablo asegura que la circuncisión tiene valor solo si el judío observa o guarda la ley. En otras palabras, no la circuncisión en sí, sino el ser de la circuncisión. El ser judío tiene alguna ventaja si guardas la ley, si observas la ley. Por lo contrario, para el judío que rompe o quebranta la ley de Dios, la circuncisión pierde su valor. O sea que no sirve de como si no fuera judío. Y si no es judío, entonces no tiene por qué reclamar ninguno de los derechos del judaísmo por no practicar ninguno de los deberes del judaísmo. ¿Sí ven eso? Sí, no se puede reclamar derechos, ¿sí?, de algo sin practicar, ¿sí?, lo que eso nos llama a practicar, lo que demanda de nosotros. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado con ello, tenemos que pensar mucho en esto, porque si nosotros nos hacemos como los judíos y nos hacemos bien orgullosos de nuestra fe, de nuestra iglesia, etcétera, etcétera, pero no practicamos lo que la palabra de Dios nos dice, entonces no tenemos nada de qué estar orgullosos. No tenemos nada de qué gloriarnos. ¿Sí? No tenemos nada, no vale nada. O sea, que solo porque la circuncisión simboliza que la persona es parte de Israel,
Eso no quiere decir que esa persona puede salvarse del juicio de Dios. Si no se practica la ley, aunque estés circunciso, la circuncisión se convierte en un ritual inútil, al menos que la persona tenga un corazón completamente sometido a Dios. Pero no se vayan a perder. Esto no quiere decir que si los judíos se circuncidan y cumplen con la ley, van a ser justificados delante de Dios, porque como Pablo nos dice, como Pedro nos dijo en el libro de Hechos, ni ellos ni sus padres habían podido guardar la ley. Sí, y Pablo nos dice que de hecho la ley no es para justificarnos, sino que la ley es para enseñarnos nuestro estado, el estado pecaminoso en el que nos encontramos. Sí, vamos a adelantarnos un poco a Romanos capítulo 3, lo van a tener que buscar ahí en sus Biblias, pero en Romanos capítulo 3, hablando de la ley, Pablo dice esto y nos vamos a profundizar más en ello cuando lleguemos a esta porción de la Escritura. Hoy nada más las vamos a leer, pero para que vean lo que estoy diciendo. Romanos capítulo 3 y el versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, se lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiénes estaban bajo la ley? Los judíos. Para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios. Ya que, ¿quién? Nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Entonces, por cumplir la ley nadie va a ser justificado. Primeramente porque nadie la puede cumplir. Nadie la puede cumplir. ¿Sí? Pero la ley se dio para reconocer lo que es el pecado. ¿Sí? ¿Cuántos tuvieron que ir al departamento de vehículos a hacerse una prueba antes de que le dieran la licencia? Levanten la mano. ¿Qué quería el departamento de qué quería asegurarse el departamento de vehículos? Que se supieran las leyes de tránsito antes de darles la licencia para que pudieran manejar. Así la ley de Dios no fue dada para justificar a nadie, sino para que la gente se diera cuenta de lo pecaminoso que era. ¿Cuántos reprobaron la prueba la primera vez? Pero luego estudiaron la ley y pudieron ir otra vez y pasarla, ¿verdad? De panzazo, pero la pasaron, ¿verdad? La ley les dijo lo que no sabían acerca de cómo manejar. Ese es el propósito de la ley, pero como les digo, vamos a ver esto más adelante. Estén pendientes de ello. Entonces, de nuevo, solo porque la circuncisión simboliza que la persona es parte de Israel, eso no quiere decir que esa persona pueda salvarse del juicio de Dios. Si la circuncisión se convierte en un ritual, ¿sí? en un ritual inútil, al menos que la persona tenga un corazón completamente sometido a Dios. En el cristianismo podríamos decir lo mismo acerca del bautismo, por ejemplo, ¿no es cierto? Acerca del bautismo, porque mucha gente se bautiza y cree que ya porque se bautizó ya la hizo, ahora sí en verdad. Y luego tropieza y hay la oportunidad de bautizarse otra vez y ¿qué hace? Y luego pasa tiempo y tropiezan y hay la oportunidad de volverse a bautizar y ¿qué hacen? La tercera es la vencida, ¿verdad? ¿Qué nos dice esto? Que el bautismo es nada más un símbolo. El bautismo nada más es una manifestación pública, ¿sí? Que estamos nosotros presentando, que muestra lo que el Señor ya hizo en nuestros corazones. ¿Sí? Por más que nos bauticemos, no vamos a salir del agua más limpios, especialmente si nos vamos aquí a la bahía de Chulavista a bautizarnos, ¿verdad? Si nos salimos del agua y nos acostamos en el sol, nos vamos a quemar por tanto aceite que hay ahí, ¿verdad? Pero no importa, el bautismo no nos salva, no nos limpia. Es la sangre de Cristo la que nos limpia. Y porque Él viene y hace el milagro en nosotros de quitarnos, de perdonarnos nuestro pecado, limpiarnos de nuestro pecado, luego nos vamos y nos bautizamos diciéndole a todo mundo que está ahí presente, me estoy bautizando porque quiero identificarme con Cristo y con su pueblo. Porque soy parte de su pueblo.
Sí, entonces, en el cristianismo podríamos decir que el bautismo es lo mismo que la circuncisión, y así como la primera identifica a la persona con el pueblo judío, así el bautismo identifica a la persona con el cuerpo de Cristo. Por eso nos bautizamos en público, para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestro corazón y el cambio que Él ha traído a nuestra vida. Si el Señor no está en nuestro corazón, si Él no ha venido a nuestro corazón y nos ha traído esa limpieza de corazón y nos ha traído ese cambio de vida y nos bautizamos y luego caemos, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? Ahora, no me malentiendan, no estoy diciendo que no se bauticen, bautícense. Y si necesitan bautizarse 2, 3 veces, bautícense 2, 3 veces. Yo me he bautizado 3 veces. ¿No es cierto? Sí, 3 veces. Pero les voy a decir por qué. Me bauticé una vez en la iglesia del Nazareno. Porque en la iglesia del Nazareno te tienes que bautizar para poder ser miembro de la iglesia del Nazareno. ¿Ok? En nuestra iglesia no necesita bautizarse para ser miembro. Para ser miembro de nuestra iglesia necesita creer en Jesús. ¿Sí? Y en Él crucificado. ¿Sí? La segunda vez que me bauticé con mi esposa porque fuimos a Israel y andábamos en el río Jordán y dijimos, nos bautizamos, pues a bautizarnos. Y el pastor Brian y el pastor Bill nos bautizaron en el río Jordán. Esa fue la tercera vez. La segunda vez me bauticé porque cuando mi esposa vino a Cristo, ella venía de un trasfondo católico romano, y cuando el Señor despertó en ella el deseo de bautizarse, no quería entrar a las aguas bautismales solas, y le dije, pues yo me aviento también. Entonces por eso me bauticé las 3 veces, pero no porque haya creído yo que las primeras 2 veces no sirvió el bautismo de nada. Claro que había servido porque el Señor ya había hecho el milagro en mi corazón. No soy perfecto, ni he sido perfecto, pero el Señor ya había hecho el milagro en mi corazón. Entonces no le estoy diciendo que si se bautizó y cayó no se vuelve a bautizar. Si el Señor le está haciendo sentir que debe bautizarse, bautícese cuantas veces quiera bautizarse. Pero nada más esté consciente de esto, de que el bautismo no lo hace más salvo. Con el bautismo lo único que está haciendo es dejar que aquellos que están ahí alrededor lo identifiquen a usted como parte del cuerpo, del pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, como Pablo con la circuncisión, yo creo que el bautismo tiene valor solo si el cristiano es obediente a lo que Dios dice en su palabra. ¿Pero para qué tiene valor? ¿Para salvar? No para salvar. Tiene valor para dar testimonio a los demás. Tiene el poder para dar testimonio a los demás. El bautismo se convierte en un ritual inútil, al menos que la persona tenga un corazón completamente sometido a Dios. O si no, no le sirve de nada. Ha venido tanta gente conmigo a decirme, hermano, pastor, pero si se bautizó. Mi esposo se bautizó y ahora es como si anda como el mismo demonio. Porque el bautismo no hace ningún cambio en la persona. Mis hijos se bautizaron cuando eran adolescentes, fueron a un campamento y sí. Pero el bautismo no hace ningún cambio en la persona. Lo que hace el cambio en la persona es la presencia del Espíritu Santo en el corazón y la vida de la persona. Y una vez que eso sucede, entonces entramos a las aguas bautismales para simbolizar que en ellas dejamos nuestra antigua vida y salimos a vida nueva en Cristo. Eso es lo que es. Y no debemos de caer en el mismo error que los judíos. Porque lo que Dios desea de su pueblo es un corazón entregado a Él, que manifiesta esa entrega por medio de su obediencia. Eso es lo que requiere Dios. Y no lo requiere para salvarnos. Sí, porque ser obediente no es un requisito para ser salvos. Sí, y yo sé que muchos van a decir, el pastor está predicando herejías ahorita. No, espérense, déjeme terminar lo que estoy diciendo. Cuando venimos al Señor no podemos ser obedientes a Él. No podemos cumplir con lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando venimos al Señor, venimos completamente pecando y como pecadores, y venimos contaminados por el mundo. Venimos a Él, y cuando Él nos limpia, nos lava y nos da su Espíritu Santo, entonces nace en nosotros el deseo de serle obedientes, como agradecimiento a lo que Él ha hecho por nosotros.
Entonces la obediencia no puede ser un requisito para la salvación. Obedéceme primero por 3 meses y luego la pienso. Obedece primero por 6 meses y a lo mejor tienes chance. Pero si me obedeces todo un año sin fallar en ninguna cosa, ya la hiciste. No, arrepiéntete y cree y serás salvo. Arrepiéntete y cree. Pero cuando crees en realidad, ¿saben cuál va a ser uno de los productos de esa fe salvadora? La obediencia. Va a ser algo que se va a producir en nuestras vidas sin esfuerzo. Va a ser algo que vamos a desear hacer diariamente, porque sabemos de dónde nos sacó el Señor y sabemos que nos ha llevado a su luz admirable. ¿Sí? Sabemos que nos ha llevado a su luz admirable. Entonces podemos orar, podemos ayunar, podemos hacer buenas obras, pero si no podemos obedecer simplemente la palabra de Dios, nos estamos engañando nosotros mismos. Y entonces tenemos que escudriñar nuestro corazón y decir, ¿por qué no puedo obedecer la palabra de Dios? Señor, ¿qué me falta para tener el poder para obedecer tu palabra, para hacer lo que tú me llamas en tu palabra a hacer? Te falta orar más, te falta ayunar, te falta acercarte a Dios para que Él se acerque a ti, te falta reconocer tu debilidad para que Él te dé el poder de su Espíritu Santo, te falta reconocer que te falta mucho, pero también tienes que reconocer que a pesar de todo eso que te falta, Dios te ama y que Él está dispuesto a suplir para ti todo lo que necesitas para ser ese hijo de Dios obediente, completamente sometido a Él. Ninguno de nosotros lo podemos hacer por nosotros mismos. Por eso nos necesitamos los unos a los otros. Por eso en el libro de Hebreos se nos dice que debemos de reunirnos para provocarnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Sí, nos necesitamos, somos parte de un cuerpo, pero si no obedecemos la palabra de Dios y solamente la estamos nos estamos engañando a nosotros mismos. Santiago nos dice en Santiago 1, 21 y 22, así que despójense de toda impureza y de tanta maldad y reciban con mansedumbre la palabra sembrada. Noten que dice reciban con mansedumbre la palabra sembrada. No es nada más oírla, es recibirla, tomarla para mí, adoptarla en mi vida, que tiene el poder para salvarlos. Porque la fe viene por y el oír. Pero luego dice esto en el versículo 22, Santiago 1:22, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten a solo oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. Oh, sí, escuché todo lo que dijo el pastor y se me hace muy bien. Amén a todo lo que dijo hoy. ¿Quién dice amén a todo lo que he dicho hoy? ¿O están dormidos o no están convencidos? Una de las dos. Entonces vamos a preguntar otra vez. ¿Quién dice amén a todo lo que se ha dicho hoy? Amén. Ok. Eso quiere decir que al salir de aquí, ¿qué van a hacer con todo lo que han escuchado? Ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica. Si no, se están engañando ustedes mismos con decir amén, porque están aprobando algo que no están dispuestos a practicar. Y eso no está bien. Y luego, noten, de nuevo el mensaje de Pablo es que no importa si se es judío o no, circuncidado o no, yo diría en la era de la iglesia, bautizado o no, no hay nada además de la fe en Cristo en lo que se pueda confiar para alcanzar la salvación. Eso es básicamente lo que Pablo está diciendo. Y en los próximos versículos les va a demostrar cómo los no judíos, los no circuncidados, pueden ser tan buenos como los judíos circuncidados. Y no solamente pueden ser tan buenos como los judíos circuncidados, sino que Dios los puede usar a ellos para juzgar a los judíos de la circuncisión. Noten, versículo 26 les dice, por lo tanto, si el que no está circuncidado obedece lo que la ley ordena, ¿no se le considerará como si estuviera circuncidado? Si el que no está circuncidado obedece la ley sin ser de la circuncisión, ¿ustedes creen que Dios no lo va a ver como si estuviera circuncidado? Y obviamente la respuesta es que
Sí, porque él, aunque no esté circuncidado, está obedeciendo la ley. Por lo tanto, Dios no va a considerar a él más judío que tú. Versículo 27, y el que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, noten, te condenará a ti que desobedeces la ley a pesar de que tienes la ley y estás circuncidado. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo aquí? Que los incircuncisos que obedecen la ley podrían condenar a los de la circuncisión que no la obedecen. Ahora de nuevo, por las obras de la ley nadie será justificado. Pero lo que nos debe traer a memoria esto, lo que nos debe hacer esto es darle gracias a Dios que nuestra condenación no depende de nadie más que de Él. Porque hay muchas personas no cristianas que son mucho más buenas que muchos cristianos. Hay muchas personas no cristianas que son, sin saberlo, son más obedientes a la palabra de Dios que los que nos decimos cristianos. Y si el Señor les diera la oportunidad a ellos de condenarnos, a pesar de que no son cristianos, y nos comparan a nosotros con ellos mismos como cristianos desobedientes y ellos como no cristianos obedientes, ¿cómo creen que nos juzgarían? ¿Inocentes o culpables? Gracias a Dios que nuestra condenación, nuestra absolución no depende de nadie más que del Señor, ¿no es cierto? Y es lo que Pablo está tratando de decirles aquí a los judíos. Pónganse a pensar, ustedes se creen mucho porque tienen la ley, ustedes se creen mucho porque son circuncidados. Pero hay gente, hay personas que no son de la circuncisión, que obedecen la ley mejor que ustedes. Y si el Señor les diera la oportunidad a ellos de juzgarlos, los podrían condenar a ustedes. Y básicamente está diciendo, y con mucha razón. Los judíos creían que ellos escaparían el juicio. De acuerdo con ellos, el juicio de Dios estaba reservado para los gentiles y circuncisos. Pero Pablo está confrontando su hipocresía porque siguiendo su propia lógica, el que no es físicamente circuncidado, pero cumple con los requisitos de la ley, podría condenarlos a ellos a pesar de estar circuncidados porque ellos desobedecían la ley. Oh my goodness. ¿Se dan cuenta de lo que estamos leyendo aquí? ¿Se dan cuenta de lo que el Señor nos está tratando de decir aquí? ¿Se dan cuenta de lo misericordioso que es Dios al dejarnos ver estas cosas, saber estas cosas? Al dejarnos que nos veamos en este espejo y digamos, oh my goodness, necesito arreglar esto otro porque ando de dar miedo. Espiritualmente hablando, ahorita se ven todos bien guapos, estoy hablando espiritualmente. ¿Sí? Esto debe causar terror en nuestro corazón. De que pueda haber gente allá no cristiana que se esté comportando más como cristianos que nosotros. ¿Sí? Versículo 28, porque lo exterior no hace judío a nadie. Y estar circuncidado no es una señal externa solamente. El verdadero judío lo es en su interior. Y la circuncisión no es la literal, sino la espiritual, la del corazón. El que es judío de esta manera es aprobado no por los hombres, sino por Dios. No es aprobado por los hombres, sino por Dios. Dios conoce nuestras imperfecciones. Pero si buscamos servirle, si buscamos verdaderamente ser obedientes a su palabra, Él conoce nuestras debilidades y sabe que vamos a fallar a veces. Pero si nos volvemos a Él y ponemos nuestra fe en Él y no andamos haciendo alarde de lo que somos, como los judíos hacían alarde de lo que eran, el Señor, vamos a poder volver con el Señor una y otra vez y Él nos va a perdonar. Porque si no fuera porque Dios perdona constantemente, todos estaríamos bajo condenación. Entonces no es que nos hayamos bautizado, que gracias a Dios por los que están bautizados y gracias a Dios por los que se van a querer bautizar después de esta, y gracias a Dios por todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, y gracias a Dios por aquellos que por medio de esta predicación van a querer recibir a Cristo en su corazón.
Y gracias a Dios porque nosotros nos podemos contar entre su pueblo, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Él hizo. Sí, la circuncisión, el bautismo, que son externos, solamente sirven delante de Dios si estamos siendo obedientes a Él. ¿Sí? Pero de nada sirven delante de Dios. O sea, no hay ningún fruto en ello, si en realidad no ha habido un cambio dentro de nuestro corazón. Y lo que Pablo está enseñando aquí es constante con la ley y con los profetas. Que no es importante la circuncisión externa, la circuncisión literal, sino la circuncisión del corazón. Noten en Deuteronomio capítulo 10, versículos 16 y 17, Deuteronomio 10, 16 y 17. Así que circunciden el prepucio ¿de qué? De su corazón y no sigan siendo obstinados. ¿Qué quiere decir obstinados? Necios, tercos, cabezas duras. Circunciden el prepucio de su corazón. No es la circuncisión externa, es la circuncisión del corazón. Versículo 17, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Es Dios grande, poderoso y terrible, que no hace acepción de persona ni acepta sobornos. En otras palabras, no le hace que seas judío, no le hace que estés circuncidado, no le hace que hayas hecho como ritual para creer que estás más cerca de Dios. Dios no lo va a ver como, no te va a dar ninguna preferencia por ello. Dios no le va a dar preferencia a los bautizados antes que a los no bautizados. No vamos a llegar con el Señor, los bautizados acá del lado derecho, los no bautizados acá del lado izquierdo. Vamos a dejar entrar a 3 de este lado por cada uno de este lado. No, el que tenga su corazón completamente entregado a Cristo tiene entrada libre, dice Juan. No es por lo que se haya hecho, es por lo que el Señor hizo. Y nuestro corazón es el que debe ser circuncidado. En Ezequiel capítulo 36, los versículos 26 y 27 dice, les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Versículo 27, pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. ¿Qué tuvo que hacer antes de que pudieran hacer eso? Poner en ellos su espíritu, cambiar su corazón. Y cuando habla de la circuncisión espiritual y no la literal, Pablo está diciendo que este cambio de corazón solo puede ser llevado a cabo por el Espíritu Santo de Dios y no puede ser resultado del cumplimiento externo de la ley. Porque noten lo que nos dice Pablo en Gálatas 2:16. Gálatas 2:16, Pablo nos dice, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado. Por eso como creyentes no debemos ser jactanciosos. Por eso como creyentes no debemos ser muy orgullosos de lo que somos. Ay, yo estoy bien orgulloso porque soy cristiano evangélico. Y voy a la iglesia Calvary Chapel San Diego en español. Por favor, no vaya a andar diciendo eso. No se sienta orgulloso de que es... No hay nada de qué sentirse orgulloso. Él lo hizo todo. Él lo hizo todo. ¿Sí? Entonces no debemos ser jactanciosos. Si nos vamos a gloriar, debemos gloriarnos en que conocemos a Dios. En Jeremías capítulo 9, los versículos 23 y 24 dice, así ha dicho el Señor, no debe el sabio vanagloriarse por ser sabio, ni jactarse el valiente por ser valiente, ni presumir el rico por ser rico. Versículo 24, quien se quiera vanagloriar, que se vanagloríe de entenderme y conocerme, porque yo soy el Señor que hago misericordia, imparto justicia y hago valer el derecho de la tierra, porque estas cosas que hacen
me complacen. Palabra del Señor. En el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 1, versículos 30 y 31, dice: pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito: el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Mientras pasa el grupo de alabanza al frente, leemos 2 Corintios capítulo 1, versículos 17 y 18, en donde Pablo dice: pero si alguno quiere jactarse, que lo haga en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Oh, mis hermanos, por favor, tenemos que tener esto en mente. No hay nada de lo que nos podamos jactar. Te ha mostrado, hombre, el Señor, lo que es bueno y lo que es aceptable delante de Él. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo último, perdón? Que te humilles delante de tu Dios. Que seas humilde. Que no te vanaglories. No tienes de qué vanagloriarte. No tienes de qué hacer alarde. Lo único que podemos hacer alarde es de la gracia, la misericordia y la bondad de Dios. De que tenemos un Dios misericordioso, lleno de gracia, que tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De ese Dios nos enorgullecemos, de ese Dios nos jactamos, de que nos dio la habilidad para creer en Él y ahora por ello somos salvos. Oh, mis hermanos, aprendamos por favor del libro de Romanos. Es un libro difícil de entender a veces, difícil de explicar, pero es un libro lleno de verdad para el cristiano. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, en esta mañana por tu amor, tu misericordia y tu gracia. Y más que todo te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es a través de esta palabra sagrada, esta palabra santa, que te podemos conocer a ti, podemos conocer tu corazón. Podemos ver lo que es importante para ti, lo que no es importante para ti. Podemos ver lo que tú amas y podemos tomar la decisión de amar lo que tú amas al grado que tú lo amas. Y podemos ver lo que tú aborreces y podemos tomar la decisión de aborrecer lo que tú aborreces al grado que tú lo aborreces. Señor, sigue bendiciendo a tu pueblo, sigue abriéndonos los ojos, sigue mostrándonos, Señor, el camino correcto, sigue ayudándonos a ver verdaderamente cuál es tu corazón y cómo podemos ser partícipes de tu gracia y misericordia, pero no solamente nosotros ser partícipes de ello, sino también a mostrar esa gracia y misericordia a los demás. Aunque no sean cristianos, aunque no sean creyentes, aunque no hayan doblado la rodilla delante de ti todavía, que consideremos el lugar a donde van a ir si no se arrepienten. Y les hablemos de tu perdón y de tu gracia. Así, con todos los ojos cerrados, todas las rostros inclinados. Si alguien aún no recibe al Señor como su Señor y Salvador, si alguien no ha doblado la rodilla y lo ha confesado como Señor, ahí donde está sentado o sentada puede decir: Señor, hoy vengo a ti. Perdóname. Confieso mi pecado delante de ti. Te pido, Dios, que me limpies. Te pido, Señor, como David, que me laves con hisopo, que me unjas con la sangre del Cordero, Señor, para que mi pecado pueda ser borrado completamente. Señor, me entrego a ti. Quiero ser obediente. Quiero someter mi corazón. Pero se me hace difícil, oh Dios. Lléname de tu Espíritu cada día para poder doblar la rodilla y someterme a mi Señor. Entregarme con todo lo que soy, con todo y mis debilidades, sin esconder nada. Tal como soy, Señor, vengo a ti hoy. Ayúdame. Si usted hizo esa oración después del servicio, búsqueme a mí, vaya a la mesa de oración y nosotros podemos orar con usted. Podemos orar por usted. Pero busque a Dios. Busque a Dios. Gracias, Padre.
En el nombre de Cristo Jesús. Y toda la iglesia dice, amén y amén.